Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Les voy a subir este tutorial. En realidad es un ejercicio de cargas, cálculo del análisis de las cargas en un techo de madera. Fíjense, en mi super pizarrón lo voy a dividir así para colocar mis datos. El desarrollo va a estar acá y acá, ¿está bien? Esto es un apéndice que dejo para enseñarles cómo se calcula la raíz, perdón, la regla de tres simples. Bueno, rápidamente. Este ejercicio es el que aparece en el libro, o mejor dicho, en el cuadernillo que yo les hago. ¿Está bien? Estamos hablando de la página 21. Es un techito de madera donde tenemos un corte del techo y una planta del techo. Estas líneas que ven acá son los cabios. Los cabios es el elemento estructural de madera que tiene este techo. Es decir, todo el peso del techo lo va a sostener los cabios, que en este caso serían 5 cabios. Acá se ven tan solo 3. Bueno, tenemos cabios. Tenemos 3 capitas A, B y C. La primera capita es un machimbre de pino paraná. Después tenemos una aislación térmica de polietileno expandido de 3 centímetros. Y después arriba tenemos un lapachito, un entablonado de lapacho. Y arriba de eso vamos a tener una actividad, vamos a tener aulas. Eso hay que tenerlo en cuenta para que veamos o para que nos encarguemos de calcular cuál es la sobrecarga. Va a estar muy relacionado con esto. Tendremos que ir a la tabla 1 para encontrar qué sobrecarga hay que agregarle cuando tenemos aulas. Bien, fíjense en esto, es importantísimo, chicos. La parte estructural de este techo es esto, los cabios. Estos cabios, ¿no es cierto? Lo vamos a dimensionar, o perdón, la unidad del cabio la vamos a calcular siempre por metro lineal. Es decir, cuántos kilos va a pesar mi cabio en un metro lineal. Este otro paquetito es la cubierta que tiene mi techo. Esta cubierta, la unidad que va a tener para el cálculo va a ser de kilo por metro cuadrado. Es decir, cuántos kilos va a tener en un metro cuadrado. Y por último, la función que va a tener el piso, la función espacial que va a tener, funcional, perdón, que va a tener el piso, que va a estar sobre la sobrecarga. Sobrecarga y cubierta, perdón, sobrecarga es una carga accidental. La cubierta conjuntamente con el cabio, que cabio es con B larga, va a estar dentro de lo que son las cargas permanentes. Bien, de este lado tengo los datos para cada capa. Esto es un pino paraná. Esto es el peso específico. No se olviden que si no tenemos peso específico, vamos a la tabla 1 y la tabla 1 con este dato nos va a dar cuál es el peso específico. El poliestireno expandido, el lapacho y el pino paraná, que son los cabios. En esta planta de mi techo, yo ya cuando diseño mi techo ya planteo que voy a tener 5 cabios y los voy a separar uno de otro, es decir, de eje a eje, 0,75 metros, es decir, 75 centímetros. Eso yo ya lo diseñé, yo como diseñador. Bien, por último les pongo este dato, ya lo tendrían que saber, pero se lo pongo igual. Una pulgada tiene 0,0254 metros. Bueno, rápidamente vamos a ir al cálculo de nuestro techo. La carga que tiene este techito de madera. Calculo el peso de la cubierta por metro cuadrado. Peso de cubierta. Esto voy a analizar primero. Y lo que voy a buscar es cuánto me pesa este techo en un metro cuadrado. Algo similar a lo que veníamos haciendo con las losas macizas.
es decir, un cuadradito de 1 por 1. Acá voy a hacer lo mismo. De hecho, lo voy a calcular de la misma forma. Espesor por el peso específico me va a dar el peso. Es decir, el espesor de esta capita de pino paraná, de machimbre de pino paraná, que es de 3 centímetros, es decir, 0,03 metros por 600 kilos por metro cuadrado, que es el peso específico del pino paraná. Este metro cúbico se simplifica con el metro, por lo tanto quedan 2. Quiere decir que voy a tener 18 kilos por metro cuadrado. Quiere decir que voy bien, kilo por metro cuadrado. Lo mismo hago con la capita B, el poliestireno. Acá, por ejemplo, el poliestireno, en esta cubierta, 1 metro cuadrado de este polietileno a mí me va a pesar un poquito más de medio kilo, para que más o menos se dé una idea de los números que vamos manejando. Por último, la capa C, que es el entablonado del apacho. El apacho es más pesadito, así que probablemente tengamos más peso. Es una pulgada. Una pulgada dijimos que era 0,0254 metros por su peso específico, 1100 kilogramos por metro cúbico. Fíjense en que los pesos específicos, ¿por qué el apacho es 1100 y por qué el pino paraná es 600? Si son los dos maderas. Bueno, porque el apacho, al ser una madera más resistente, es mucho más pesada. Por eso pesa más el peso específico del apacho que el pino paraná. Bien, si hacemos esta operativa, 18 más 0,6 más 28 nos va a dar 46 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, ya tenemos cuánto va a pesar en 1 metro por 1 metro esta cubierta. El primer dato. Vamos al segundo dato. ¿Qué nos pide? Sumar peso de cubierta más la sobrecarga. ¿Qué significa eso? Que acá alguien está borrando. Eso significa. Bien. Significa que a este valor de 46 metros por kilo, 46 kilos por metro cuadrado, le tengo que sumar mi sobrecarga. A este valor hay que sumarle la sobrecarga. Bien. ¿Cuánto le pongo yo de sobrecarga? 350 kilos por metro cuadrado. ¿De dónde sale esto? Sale de la tabla 2. Si yo me voy, creo que está en la página 6, busco las sobrecargas cuando hablamos de aulas, función aulas, y me va a dar que para las aulas yo necesito agregarle al peso que va a tener todo esto, agregarle 350 kilogramos por metro cuadrado. Como venimos trabajando con la misma unidad, kilogramo, metro cuadrado, simplemente lo sumo. 46 más 350, que es la accidental esta. Me da 397 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, yo ya tengo esto, estas dos capitas ya las tengo sumadas y calculadas. ¿Qué me falta? Bueno, me va a faltar el peso propio que tiene esta viga, o cabio, ¿no es cierto? Bueno, sigamos con el punto número 3. El cálculo del peso de mi zona de influencia. Nosotros con la losa maciza habíamos hablado de una zona de influencia, recuerden, de 1 metro por 1 metro. En el caso del techo de madera, la zona de influencia sigue siendo de 1 metro también, pero no por 1 por 1, sino 1 metro por lo que es la separación de cabio y cabio. Que eso yo lo planteo cuando diseño mi techito. Es decir, cuando yo dije 1, 2, 3, 4, 5 cabios voy a poner, yo ya estoy planteando ya de antemano que entre eje y eje de cabio yo lo voy a separar 0,75 metros. Es decir, la separación que yo voy a tener de cabio a cabio es 0,75. Entonces mi zona de influencia va a ser de 1 metro por 0,75. Es decir, la separación de cabio a cabio. Que eso tiene que ser dato, porque yo ya lo dibujé, ya lo diseñé en mi techo de madera, por lo tanto yo ya sé que son 1, 2, 3, 4, 5 cabios en un ancho. ¿No es cierto? Bien. Vamos.
Cálculo peso de la zona de influencia. Ese peso que yo voy a calcular, mi unidad va a ser kilogramos por metro cuadrado, a no olvidarse. Perdón, por metro, no metro cuadrado. Kilogramos por metro. Es decir, cuánto pesa en un metro lineal. ¿Está bien? Bueno, vamos. Superficie de la zona de influencia. Miren, esto lo hacemos por regla de 3 simples. Miren cómo lo hacemos. Mi zona entonces dijimos que era 1 por 0,75. Quiere decir que esta superficie de mi zona de influencia va a ser de 1,75 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque metro por metro es metro cuadrado. Es una superficie esto, que tiene 1,75 metros cuadrados. Bien, ahora yo voy a esto y yo digo, en un metro cuadrado, yo dije que tenía 397 kilos. Recuerden el paso número 2, donde yo planteé que esto más esto, es decir, esto más esto, me da un resultado de 397 kilos en un metro cuadrado. Entonces yo voy a esta deducción. En un metro cuadrado tengo 397 kilos. En un metro 75 metros cuadrados, que es mi zona de influencia, ¿cuántos kilos voy a tener? Bien, ¿cómo se calcula eso? Se calcula de esta forma. El cruzado se multiplica, es decir, 1,75 por 3,97, dividido un metro. Es una regla de 3 simple, de esta forma. Metro cuadrado por metro cuadrado me va a quedar 3,97 por 0,75, es decir, 298 kilos. Bien, ¿qué significa eso entonces? Que esta zona de influencia con estas medidas me pesa 298 kilos. Es decir, si yo la corto con un serruchito a este techo, es decir esto, aquí está dibujada. Aquí está dibujada mi zona de influencia. Es decir, si yo corto esto, todavía no hemos tocado el cable, no lo hemos calculado. Si yo saco esto, corto con un serrucho esto, que tiene 1,75 por un metro, me va a dar 298. Bien, calculé mi zona de influencia. Ahora voy al último cálculo. Perdón, al anteúltimo. Ahora sí vamos a calcular cuánto pesa este cable. Pero por metro lineal, es decir, cuánto pesa en un metro, es decir, de acá hasta acá. ¿Cómo saco? Bueno, como lo calculamos siempre. Sección por peso específico. ¿Qué es lo que es la sección? La sección es, si yo hago un corte de este cable o lo corto acá, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver la sección. Es decir, el ancho por el alto. Estas medidas, que las tengo como dato, miren. Las tengo como dato. ¿De dónde sale este dato? Y porque yo lo planteé cuando yo hice el diseño, yo propuse hacerlo de 3 pulgadas por 6 pulgadas. No se olviden que la madera siempre se trabaja en pulgadas. Nosotros para calcularlo, sí, por supuesto lo hacemos en metros. Pero cuando uno va a un cerradero, una carpintería, siempre tiene que pedir por pulgadas la madera. En este caso, de la misma forma que hice yo mi diseño de mi techito, cuando puse estos cabios, yo dije ya de antemano que lo voy a hacer con cabios de madera de pino paraná de 3 pulgadas por 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque a mí me pareció que iba a andar bien por el peso, por esto, por este otro. Yo después voy a calcularlo en otro paso, en otro momento aprenderemos a ver si realmente este valor es el correcto o hay que dimensionarlo más todavía. Pero para el cálculo proponemos 3 pulgadas por 6 pulgadas como dato. 3 pulgadas, si una pulgada es 0,0254, 3 pulgadas van a ser 0,076 metros. Sección D por B,
P por D, perdón. 6 pulgadas por 0,0254 me da 0,15 metros. Entonces yo tengo mi sección B, la voy a poner acá, esto es B, y esto es D. Disculpen, los zurdos se nos complica mucho para trabajar en pizarras. Entonces mi sección es esta, B por D, por peso específico. El peso específico ya lo tenemos como dato, 600 kilos. Fíjense, una M, simplificamos al 3, nos va a quedar una M. Por lo tanto, ahí la tenemos la M. ¿Qué significa? Cuando yo multiplique esto me va a dar 7 kilogramos por metro lineal. Es decir, yo a este cabio, cualquier cabio, porque van a ser todos iguales, si yo lo corto acá, es decir, en 1 metro, lo saco y lo peso, me voy a dar con que me está pesando 7 kilos. ¿Está bien? Bueno, volvamos. Y por último, ¿qué hacemos? Bueno, ya veníamos con este valor de la zona de influencia, ya veníamos con un valor de peso en esta zona de influencia de 298 kilos, y ahora le sumaríamos tan solo el valor del peso propio de nuestro cabio, que es 7 kilos. Entonces, 298 más 7 kilos nos da 305 kilogramos por metro. Fíjense, por metro. ¿Qué significa esto? Que nuestro cabio, o viga de madera, deberá soportar en 1 metro lineal, en cualquier metro, deberá soportar 305 kilos por metro. ¿Está bien? Bueno, eso es todo, chicos. Básicamente es la explicación que tenemos del ejercicio. Es el ejercicio número... Sí, es el primer ejercicio que tenemos en la carpeta, como ya le dije, página 21. Es el primer ejercicio de techitos de madera. Bien, mañana lunes entonces lo voy a estar esperando y voy a subir el enlace al grupo para que lo vean. Chicos, que les vaya muy bien y se cuidan todos. Saludos para todos.